Bendecidos dioses, sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento para el Espíritu, el conocimiento espiritual, la conclusión de todas las doctrinas, el Espíritu de verdad. En esta oportunidad tenemos una enseñanza muy importante como todas. Pero como esto viene en una secuencia, ahora vamos a conocer lo que es la Trinidad. La Trinidad es algo que se conoce equivocadamente conforme a las enseñanzas doctrinales de la religión. O sea, la doctrina carnal, la doctrina religiosa, enseñó de una manera equivocada lo que es la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. De hecho, en todas partes del mundo se conoce lo que es la Trinidad, pero de una forma figurativa, por medio de una figura. Entonces, porque tienen contemplado el Espíritu Santo con forma de paloma o como una paloma. Desde ahí ya comienza la equivocación, desde ahí comienza la ignorancia. Venimos hablando que el Espíritu Santo fue una doctrina que sirvió para salvación. El Hijo es aquel que estaba en el cuerpo de Jesús de Nazaret como Cristo. Esto fue el Hijo. Y el Padre es el conocimiento avanzado de lo que es la doctrina ya en el Evangelio eterno, en la verdad. Esto, claro, lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo es en realidad el conocimiento espiritual de la explicación de lo que es la Trinidad. Padre, una doctrina; Hijo, una doctrina; y Espíritu Santo, una doctrina. Son tres doctrinas, tres enseñanzas en diferentes tiempos. Entonces, ahora conforme a lo que está escrito, vamos a ver algo que es, pero muy importante. De hecho, quiero hacerles una aclaración, una explicación del por qué esta doctrina del Espíritu. Cuando estaba José Luis de Jesús predicando la gracia, él tenía su fundamento en las 14 epístolas de Pablo, de Romanos a Hebreos. Y ahí predicó él la gracia. En diversas enseñanzas tocó versículos de lo que eran los libros históricos, pero fue muy poco porque todo estaba fundamentado en la gracia. La gracia, la doctrina que predicó Pablo, la doctrina del Espíritu Santo que era para salvación. De hecho, la carne y sangre, eso era Cristo para Salvador, para salvación. Entonces, de hecho, Cristo es una enseñanza doctrinal para salvación, pero su conocimiento es eterno. De hecho, la labor de Cristo termina, pero Cristo está sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque terminó la labor de salvación. Entonces dice allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Quiere decir que Cristo está con nosotros en los lugares celestiales, pero está como hermano, como hijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos. Y si Él es hijo, entonces somos hermanos. Porque dice lo que está escrito, que cuando nosotros conociéramos la verdad íbamos a conocer a Dios como nuestro Padre. Entonces les decía, José Luis de Jesús tenía
sus enseñanzas en las 14 epístolas de Pablo. Pero donde estaba la verdad era en la mente de Juan. Lo vamos a ver conforme lo que está escrito. Por eso es de que donde se revelan los misterios de lo que es el Evangelio eterno es en el libro de Juan. Y posteriormente vamos a conocer las epístolas de Juan. De hecho, hoy tenemos una enseñanza en unos versículos de la epístola de Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue el discípulo amado. Y si fue el discípulo amado, la religión, la carne, confundió esto con una relación material. Que dice que Juan se recostaba en el pecho del Señor, pero no es ese amor. Es un amor equivocado que tiene la religión. El amor de Dios es doctrina, enseñanza, sabiduría, conocimiento. O sea que esto que usted recibe cada vez que oye una enseñanza doctrinal del Ministerio Internacional del Dios Vivo, usted está recibiendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es materia, Dios no lo va a acariciar físicamente, no va a sentir usted una sensación emocional de lo que es el amor de Dios. Eso no es así. Eso es a través de conocimiento, a través de sabiduría. Entonces, en esta oportunidad vamos a comenzar, porque si no nos toma mucho el tiempo y no vamos a poder darle enseñanza correcta. Entonces, les explicaba que José Luis de Jesús, él dio las enseñanzas basadas en las 14 epístolas de Pablo. Pero eso terminó, la gracia terminó. Él lo dijo claro. La gracia no es algo que se puede pasar predicando toda la vida. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y eso terminó. La gracia se acabó. El periodo de transformación también terminó. Entonces esta es una buena noticia para aquellos que estuvieron en la gracia y que también estuvieron en el ministerio de la transformación, que de hecho las enseñanzas las dio Emilio Gramajo, y en una o que otra oportunidad prediqué yo cuando Emilio tenía alguna labor importante para él que hacer. Entonces, pero eso terminó, eso fue la transformación. No, la doctrina del Padre es lo que usted está escuchando hoy en día. La doctrina del Hijo era la de Cristo y la del Espíritu Santo era para salvación. 3 doctrinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, pero lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. Vamos a ir entonces primero al libro histórico de Juan en el capítulo 1, versos 17 y 18. Ya los hemos leído en otra oportunidad, pero el entendimiento que ahora nosotros traemos siempre está basado en eso. Dice el 17: pues la ley, una doctrina, una enseñanza que no era conocimiento, sino era una práctica. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces quiere decir que por tiempos estaba el tiempo en que predicó el Hijo. Estaba el tiempo en que se predicó el Espíritu Santo por instrucciones del Hijo. ¿Por qué? Porque Pablo recibía las revelaciones del Señor. En este caso, de Cristo. Pablo era servidor de Cristo. Pablo era un siervo de Cristo. Así lo dice en el libro a los Romanos en el capítulo 1, del verso 1 al 5. Lo puede leer usted en su casa si tiene la duda. Pero ahí dice que Pablo tenía el ministerio de la gracia para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ahora entendemos claro que la ley fue dada por Moisés, pero la ley terminó. De hecho, la gracia también terminó. Y la verdad, que fue parte de lo que tenía la gracia, y ahora tenemos el Espíritu de verdad, que es el seno del Padre. Aquí, el que está en el seno del Padre es el Hijo que da a conocer los misterios del Padre. ¿Por qué? Porque aquí lo importante
lo fundamental es el entendimiento. Sin entendimiento, nada de lo que se había conocido y se había oído servía. Digo, para tener los beneficios de la herencia de Dios. La herencia que Dios tiene para sus hijos. Entonces, aquí está bien claro que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pero el Hijo que está en el seno del Padre, Él da a conocer a Dios, que es lo que usted está conociendo ahora. Usted no lo conocía de la forma que aquí se le ha enseñado. Entonces, ahora vemos claro que aquí aparece la Trinidad. El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. De hecho, con ignorancia, la gente hace esto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. De hecho, los que han visto partidos de fútbol cuando un jugador, bueno, ahora casi la mayoría, meten un gol, ellos hacen esto y dan gracias al Señor. Claro, dar gracias es bueno, pero ellos ignorancia en su cabeza es la que tienen. De hecho, porque están trabajando con la figura, no con el conocimiento no lo tienen. ¿Por qué? Porque así les enseñó la religión, a persignarse. Entonces, ahora vamos a ver claro cómo es que yo le digo que el que tiene el conocimiento claro de esto es Juan. Vamos a ir entonces rápidamente al libro histórico siempre de Juan, pero en el capítulo 21, versos del 20 al 25. Y aquí vamos a ver esto que es muy importante. Claro, de la forma espiritual, con los ojos del entendimiento alumbrados. Entonces dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. De hecho, ahora nosotros sabemos que era Juan. Entonces dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Pedro le pregunta: ¿y qué de este que viene detrás de nosotros, que nos sigue? Entonces Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dijo a Pedro. Entonces, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, por las palabras de Jesús. ¿Y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Por qué? Porque las palabras que Juan conocía las dejó escritas, y es donde está el beneficio de lo espiritual conforme al entendimiento que hoy da el Hijo. Entonces dice así: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Verso 24. Este es el discípulo que da testimonio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿De quién estamos hablando? De Juan. Entonces dice, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces la verdad está en el testimonio de Juan, de las cosas que dejó escritas, que es ahí donde yo estoy leyendo las enseñanzas, la predicación, el entendimiento de las cosas espirituales. Entonces dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una,
pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así sea. Entonces estamos viendo que Juan daba testimonio de la verdad porque era el discípulo amado a quien Jesús le explicó con el entendimiento cómo eran estas cosas para que Juan las dejara escritas. Pero no era para cualquiera que viniera y entendiera lo que aquí estaba escondido, sino hasta el tiempo del Padre. Por eso es que cuando Jesús de Nazaret habla del Padre, habla de un lugar, pero la religión pensó que esto era físico. De hecho, los evangélicos o la religión cristiana, como se llama, ellos le ofrecen un lugar, un cielo, un paraíso, y la gente inmediatamente toma lo material. No, esto era conocimiento espiritual, las cosas que no se ven. Quiere decir que cuando usted estuviera en el cielo, iba a ver cosas con el entendimiento, no con los ojos físicos. O sea, no es lo que se ve, porque lo que se ve termina, acaba, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, ahora vemos claro que Juan era el que tenía el conocimiento de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Claro, Pablo, en la revelación que Cristo le dio para escribir las 14 epístolas, menciona algunas cosas celestiales. ¿Por qué? Porque José Luis de Jesús decía, llamando las cosas que no son como si fuesen. Porque ahí no había la revelación que está escuchando hoy en día. Entonces, de hecho, ya tenemos claro qué es la Trinidad. No es nada como se lo imaginó la religión, nada como lo ignoran toda la humanidad, sino que si ellos supieran que esto que yo les estoy diciendo es la verdad de Dios y la creyeran, el mundo cambiaría totalmente. Pero por designios de Dios, por la voluntad de Dios, esto no es así. Esto es para pocos, es para escogidos, para que tengan notoriedad. El cambio que hay en usted cuando conoce las cosas celestiales, el cambio que hay en mí cuando entiendo las cosas del Espíritu. Entonces, ahí es donde usted recibe la herencia del Padre. Vamos a ir rápidamente entonces a lo que encierra en sí la revelación del misterio de la Trinidad. Y vamos a ir a la primera epístola de Juan. Ya quedamos, o ya sabemos, que Juan era el que tenía la verdad de Dios. Que el amor que Jesús de Nazaret le dio a Juan era comunicarle estas cosas espirituales para que Juan las escribiera. ¿Cuál fue el problema? Oiga bien, problema. Que Juan las escribió, pero nadie hasta hoy las entendió. Hasta hoy se están entendiendo y lo voy a leer. Entonces dice, hablando Juan, ¿por qué? Porque si lo escribe es como que él lo hablara. Entonces dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora usted sabe qué es el Cristo. Todo aquel que cree que el Cristo estaba en Jesús de Nazaret, que no era el cuerpo físico, sino que era una doctrina, entonces dice, es nacido de Dios. Esto lo está diciendo Juan. Se lo voy a repetir. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versos del 1 en adelante. Del 1 al 12. Entonces dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, porque Jesús de Nazaret era un cuerpo físico, cuerpo humano, que tenía a Cristo adentro. Eso no lo creyeron los judíos, por eso lo mataron. Dicen, ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el hermano de Jacobo, de Santiago?
Ellos el Cristo no podían ver en el cuerpo de Jesús. Entonces dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En este caso, Dios y el Hijo. El que engendró es Dios y el que fue engendrado fue Cristo. Entonces dice el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí guardamos sus mandamientos no son físicos, sino que sus mandamientos que pone Él en la mente y en su corazón son instrucciones doctrinales. Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero aquí lo estamos ya entendiendo con los ojos del Espíritu. Entonces dice 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que nosotros creemos esto. Entonces dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús era Hijo de Dios? ¿Por qué tenía a Cristo adentro? ¿Por qué usted es hijo de Dios teniendo un cuerpo físico? Porque tiene a Cristo adentro, en su mente. Usted tiene la mente de Cristo, como dice primera carta a los Corintios 2:18, 2:19, 2:16, no tengo claro. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dijo Pablo en la gracia, cuando estaba salvando a la gente. Entonces dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Doctrina. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Espíritu es conocimiento. Porque tres, oiga bien, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice allá en el libro de Juan en el capítulo 1, verso 1? Y el Verbo fue hecho carne. Y esto era con Dios. Entonces al Hijo se le conoce como el Verbo. Entonces dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es una sola doctrina que venía en una secuencia. Eso está escrito. Entonces dice, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Aquí vamos a ir dándole después una explicación clara de lo que es sangre, espíritu y todo. Pero por el momento estamos viendo los tiempos. El tiempo del Hijo. Murió el Hijo y se fue al cielo. El tiempo del Espíritu Santo. La gracia. Se predicó la gracia, se salvó la gente y terminó la gracia. El tiempo del Padre es el Espíritu eterno. Esto comenzó hace 2 años y no va a terminar nunca. Eterno es eterno, para nunca terminar. Entonces dice el 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, creímos en la doctrina carnal, creímos en lo terrenal, creímos en las doctrinas religiosas. Entonces dice, mayor es el testimonio de Dios. O sea que esto que está oyendo usted es mayor que todas las cosas. Entonces dice, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Todo esto que usted ha oído en este ministerio
ha sido para testificar la verdad que estaba en Jesús de Nazaret, que nunca nadie entendió. Ahí estaba la verdad. Hoy es que usted lo esté entendiendo claro. No como a usted le gusta, sino como es la realidad, como es la verdad. Ya quedamos claros en una enseñanza anterior que aquí no es lo que le gusta. Aquí es que así dice Dios que es y así será. Y punto. Aquí no vamos a trabajar con lo que a usted le gusta. ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué entendimiento? No, si el entendimiento lo da Dios, el conocimiento y la revelación de los misterios las da Dios. Hay que entenderlo, hay que ser humilde en esto. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hablando de esta doctrina. ¿Por qué? Porque aquí es Dios el que está revelando la verdad. Allá, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 23, dice que Él le entregó el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos y en todo. Bien claro. Entonces quiere decir de que terminó la doctrina del Hijo, terminó la doctrina del Espíritu Santo y ahora está la doctrina del Padre con el entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, hasta el 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es el conocimiento del Hijo con el entendimiento espiritual. Entonces aquí es donde usted puede honrar verdaderamente a Jesús de Nazaret, porque él tenía la doctrina de Cristo en su cabeza. No le estoy diciendo que lo adore, que lo idolatre, no confunda las cosas. Aquí es que lo crea. Y obviamente, como su mente le indique, así será su relación para con el Hijo y para con el Padre. Entonces dice, el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bien sencillo. El que cree en esta palabra, que es el Espíritu de Dios, tiene vida y tiene vida eterna. El que no cree, no tiene vida, porque sigue creyendo la doctrina religiosa. Él sigue con sus ilusiones, tradiciones, imaginaciones de lo que sus ojos ven. Y ni siquiera los de él, sino de lo que de otras personas dicen que vieron. ¿Por qué? Porque es lo físico. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho engaño. Muchos dicen que vieron a la Virgencita de Guadalupe. Aquí no tiene nada que ver la Virgencita. Aquí es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 doctrinas y punto, nada más. Aquí que la Virgen de Candelaria, que la Virgen del Rosario, que la Virgen de Asunción, y cuánta doctrina religiosa les muestran. Y ahí va toda la gente. Claro. Ese era el negocio. Esa era la participación del beneficio económico para todos los que manejan esas enseñanzas, esas doctrinas. Todos, lo que está fuera de aquí. ¿Por qué? Porque si es espíritu, es vida. Si no es espíritu, tiene que ser carne y es muerte. Aquí no hay más el viejo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es que conozcan a Dios, que Él da vida, porque conocen al Hijo que estuvo aquí hace 2000 años. Predicó, pero nadie le entendió, nadie le creyó. De hecho, Juan creyó. Hasta hoy nos damos cuenta por qué Juan creyó, por qué Juan escribió. Entonces, esto ha sido todo
por esta vez. Nos veremos en una próxima oportunidad y mientras tanto nos seguimos declarando como dice Dios el Padre, bendecidos con toda bendición.